Buenas tardes. No sé si todos están ansiosos porque comience la clase o están huyendo del calor, pero ya de repente no había nadie allá afuera. Vamos a comenzar con nuestro tiempo de estudio. Acompáñenme en oración. Señor Dios y Padre, gracias le damos por este tiempo que nos permite tener, gracias le damos por su palabra. Cuánto le suplicamos, Señor, que sea con nosotros también en este tiempo, que a través de este pequeño estudio su pueblo sea bendecido también, Padre, y que crezcamos juntos para su gloria. En Cristo Jesús oramos, suplicamos. Amén. Bien, pues continuamos con nuestro estudio en el libro de Apocalipsis, un estudio que hemos dicho estamos llevando de manera paralela a la serie de sermones que llevamos también en el libro de Apocalipsis. Hemos dicho que hemos ya tocado temas que tienen que ver con cuestiones centrales para la correcta interpretación del libro de Apocalipsis, un libro que ha provocado mucha curiosidad, muchas falsas interpretaciones, mucho sensacionalismo, incluso entre personas que no se identifican como cristianos o dentro del medio evangélico. Y nos encontramos ya en una sección que hemos titulado Pasajes cruciales, y hemos llamado a esta sección Pasajes cruciales porque en ella estamos atendiendo o estamos viendo de una manera un poco más detallada algunos pasajes del libro de Apocalipsis que han sido especialmente problemáticos o especialmente de alguna manera controvertidos incluso dentro del propio medio evangélico. Hemos hablado ya de algunos de estos pasajes y nos encontramos ahora en el último de estos pasajes, que es Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 10. Vamos a leer este pasaje para que lo escuchemos y escuchándolo veamos o sepamos si podemos identificar la razón por la cual este pasaje ha sido un poco problemático. Apocalipsis capítulo 20, vamos a leer los versículos del 1 al 10. Dice la palabra de nuestro Dios, Apocalipsis 20 del 1 al 10. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Versículo 5, los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con él por 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bien. Probablemente algunos de ustedes han logrado reconocer por qué este pasaje es un pasaje que hemos dicho ha causado cierta controversia. Claro que a diferencia de pasajes anteriores y específicamente del pasaje que habla del número de la bestia y el 666, quizás no es un pasaje tan conocido, pero este pasaje es el último en esta sección de pasajes cruciales y es el
conocido pasaje, el famoso pasaje, por lo menos dentro del medio evangélico, del medio cristiano, que habla sobre el milenio, sobre el reinado de Cristo por 1000 años. Ahora, antes de comenzar con este estudio, tenemos que aclarar algunas cuestiones. Primero que nada, hemos dicho que esto solamente es un estudio sobre algunos pasajes problemáticos. No estamos haciendo una predicación expositiva capítulo a capítulo, versículo a versículo de estos pasajes, por lo que no tocaremos todo lo que dice este pasaje. En segundo lugar, no estamos tratando de resolver todo este complejo pasaje. Lo que intentamos hacer principalmente, o lo que vamos a hacer principalmente, es responder una pregunta. La pregunta que responde, o responder la pregunta que surge cuando nosotros leemos el versículo 4, especialmente la última parte, cuando dice que los creyentes reinan con Cristo por 1000 años. La pregunta es: ¿cuándo comienza ese milenio? ¿Cuándo comienzan esos 1000 años? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder en este estudio. En tercer lugar, tenemos que decir también, o hablando aparte de la interpretación del pasaje, deberíamos decir primeramente entonces que este es un pasaje que requiere paciencia. Quizás ustedes no son tan familiares con esto, o quizás sí, pero este es un pasaje, el tema, la discusión sobre el milenio tiende a ser un tema dominante respecto a la doctrina de las últimas cosas dentro de la iglesia cristiana. Y este tema o esta discusión tiende a dominar o incluso causar divisiones entre muchos miembros del pueblo de Dios, entre muchos hijos del Señor Jesucristo. La realidad es que cuando hablamos sobre el milenio, cuando estudiamos este pasaje, todos parecen tener una posición respecto a cómo se interpreta este pasaje, y la cuestión es que muchas veces se defiende esta posición de una manera tan fuerte y se sostiene de una manera tan férrea que muchas veces las emociones llegan a causar problemas respecto a la interpretación de este pasaje. Así que comenzamos diciendo simple y sencillamente que creemos que respecto a la interpretación de este pasaje existe lugar para discusión y para diferencias en esta rama de la teología. La realidad, amados hermanos, es que se da mucho peso al significado de este pasaje, a veces de una forma en la que no se debería. Y no me malinterpreten, no quiero explicarme de una manera incorrecta. No es que este pasaje y su interpretación no sean algo importante. Lo que estoy diciendo únicamente es que la interpretación de este pasaje no es algo que debiera dividirnos como pueblo de Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Bueno, vamos a ver las posiciones más populares respecto a este milenio. Al final, por supuesto, presentaremos aquella que creemos se apega más al contexto y al desarrollo de la historia de la redención en la Biblia. Pero al presentar el resto de las posturas, trataremos de hacerlo con una actitud de respeto a los hermanos que sostienen posiciones que son distintas a la que presentaremos en esta iglesia. Así que si tú no coincides con la postura de interpretación sobre el milenio que vamos a enseñar en esta iglesia, yo nada más te suplico que escuches respetuosamente, y también decirte que trataremos de ser lo más respetuosos posible y que no creemos que esto deba ser un tema que cause división o que impida nuestra comunión como hermanos en Cristo. Dicho lo anterior, cualquiera que sea tu interpretación sobre este pasaje, somos llamados a estudiar el pasaje, a dar razón de la interpretación que tenemos, pero también a amar y a respetar a aquellos que en este pasaje específicamente difieran de aquello que hemos entendido a la luz de un estudio extenso de la Escritura. Ok, hay otra aclaración que tenemos que hacer antes de comenzar. Y esta aclaración se tiene que hacer porque es algo que muchas veces se confunde. Cuando hablamos del milenio, cuando hablamos de la posición sobre el milenio,
no estamos hablando de lo mismo que el enfoque general del libro de Apocalipsis. Vamos a decirlo de otra forma, la posición o interpretación sobre el milenio y cuándo empieza el milenio no es lo mismo que la interpretación total del libro de Apocalipsis. Este es un pasaje tan importante que a menudo se confunde tu interpretación del milenio con lo que crees respecto a todo el libro de Apocalipsis. Y aquí ya hablamos de los 5 enfoques principales o las 5 interpretaciones generales más importantes respecto al libro de Apocalipsis. Hablamos, por ejemplo, del enfoque preterista, que dice que el 90% del libro ya se cumplió en el pasado. Hablamos del enfoque historicista, que dice que el libro de Apocalipsis es como una especie de línea de tiempo o de mapa de historia de la iglesia y que tenemos que ubicar en qué parte de la historia nos encontramos. Hablamos del enfoque futurista, que dice que el 90% del libro es futuro, que no ha sucedido. Hablamos del enfoque idealista, que señala que la totalidad del libro es una gran ilustración sin conexión con la realidad. Y presentamos la postura eterista o eclecticista, que es la que nosotros sostenemos, y es aquella que nos dice que el libro está cargado de simbolismo, pero que al mismo tiempo es un simbolismo conectado con la realidad, por lo que nos presenta el libro de Apocalipsis como aplicable a toda la historia de la iglesia, aplicable a cada uno de los creyentes en cualquier momento, en cualquier lugar que sean llamados por el Señor Jesucristo. Ahora, aclaramos esto porque muchas veces estas posturas o la interpretación general de Apocalipsis se confunde con lo que nosotros creemos respecto a este pasaje en específico. Pero el enfoque general entonces se refiere a la herramienta o al método o a los lentes con los cuales leemos todo el libro de Apocalipsis, y la postura del milenio se refiere únicamente a la conclusión específica sobre un pasaje concreto que es Apocalipsis 20. Ahora, ¿por qué es tan importante aclarar que no son lo mismo? Bueno, no solamente porque se confunden muchas veces, sino porque 2 teólogos pueden compartir el mismo enfoque general de Apocalipsis y tener una interpretación de Apocalipsis 20 del milenio que sea completamente diferente. Por ejemplo, tenemos a un teólogo llamado Kenneth Gentry. Este hombre es un teólogo preterista, pero su conclusión sobre Apocalipsis 20 es posmilenialista, y después vamos a entender a qué se refiere esto. Pero tenemos a otro teólogo que se llama Jay Adams. Jay Adams interpreta el libro de Apocalipsis también de una forma preterista, pero él se identifica como amilenialista. Entonces tenemos el mismo enfoque del libro, pero al llegar a Apocalipsis 20 tenemos una interpretación que es distinta. Así que es cierto que en muchos casos nuestro enfoque en general del libro, los lentes con los que leemos todo el libro, va a afectar irremediablemente nuestra interpretación de este pasaje. Por ejemplo, y vamos a ver un poco más adelante sobre esto, no se puede ser futurista, no se puede tener una visión de Apocalipsis futurista que señala que lo que enseña el libro, el 90% de lo que enseña el libro va a ocurrir en el futuro. No se puede tener esa interpretación de Apocalipsis y al mismo tiempo ser amilenialista. Es una contradicción y lo vamos a ver más adelante. Ahora, quizás en este momento esto los confunde un poco o no entendemos la importancia de esto, pero en la medida en la que vayamos estudiando nos vamos a dar cuenta por qué es importante nada más hacer esta interpretación o esta aclaración. Vale, entonces, habiendo dicho esto, vamos a comenzar Apocalipsis capítulo 20 y específicamente versículo 4. Y también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar
Vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Ok, ¿qué es lo primero que tenemos que decir sobre este pasaje? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que este pasaje, ahorita leímos solo el versículo 4, pero toda la sección, versículos del 1 al 10, es el único, y repito, es el único pasaje al que se puede hacer referencia técnica cuando se habla del tema del milenio. Es cierto que existen otros pasajes en los cuales encontramos el concepto como tal del reinado de Cristo, pero no la denominación técnica de este reinado milenial de Cristo. ¿Okay? Dentro de la teología reformada, entiéndase la teología del pacto, hay pasajes como Isaías 11, Isaías 65, Daniel 2, Daniel 7, que describen una era mesiánica, una paz, el juicio de los enemigos de Dios y la extensión del reino de los cielos. Pero se hace todo mediante un lenguaje profético y poético, sin fijar una duración cronológica de 1000 años. En otros pasajes, como en 1 Corintios 15, en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, o en Romanos 8, se enseña sobre un reinado presente de Cristo desde su ascensión hasta su venida final, el sometimiento progresivo de sus enemigos y la consumación del reino en el Nuevo Testamento, pero ninguno de estos pasajes habla como tal cronológicamente de un reinado de 1000 años. El único pasaje en donde vamos a encontrar esta expresión técnicamente tal cual es este pasaje, Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 10. Ahora, lo que vamos a hacer, como dijimos, es presentar las diferentes posturas sobre el milenio. Vamos a presentar las 4 opciones más conocidas respecto a la interpretación de este pasaje y vamos a tratar de explicar cada una de ellas en particular. Las posturas entonces sobre el milenio más conocidas son, primero, la postura premilenialista histórica. En segundo lugar, la premilenialista dispensacional. En tercer lugar, la posición posmilenialista y la posición amilenialista, que es a la cual nosotros nos suscribimos. Y vamos a analizar el día de hoy solamente la posición o la postura premilenialista histórica. Vale, nada más para aterrizarlo entonces. Estamos hablando de que hay un reinado del Señor Jesucristo y es un reinado por 1000 años. Ahora la pregunta que estamos respondiendo es: ¿cuándo comienza ese reinado? ¿Es algo en el futuro? ¿Es algo que ya está ocurriendo? Bueno, vamos a tratar de hablar sobre esto y primero vamos a ver cómo lo explican los premilenialistas históricos. Ahora, esta postura se conoce como premilenialista y obviamente esto es algo que es clave para la interpretación o para el entendimiento de esta postura. El prefijo pre, que quiere decir antes, y cuando hablamos del milenio, lo que nos está diciendo es que Cristo regresa antes del milenio. Entonces Cristo regresa y después hay un reinado de Cristo por 1000 años. Esta postura se conoce premilenialista histórica y se tiene que hacer esa aclaración porque hay otra postura que se conoce como premilenialista dispensacional. Y aunque comparten ciertas características, también tienen bastantes diferencias y es por eso que se tiene que señalar que vamos a comenzar hablando de la posición premilenialista histórica. Ok, entonces como dijimos, básicamente esta interpretación enseña, todos entendemos que Cristo va a regresar, pero esta postura enseña que cuando Cristo regrese, Él va a establecer un reino literal en la tierra por un periodo de 1000 años. Eso es lo que enseña básicamente esta postura. Ocurre la segunda venida de Cristo, pero no hay una consumación final de todas las cosas, sino que Él va a establecer un reino
terrenal, un reino en esta tierra por un periodo de 1000 años. 1000 años literales, aunque algunos que sostienen esta postura dicen que también se puede tratar de un número simbólico, pero en la mayoría que sostienen esta posición sostienen que son 1000 años literales, los cuales Cristo va a reinar sobre la tierra antes de la consumación de todas las cosas. Bueno, ¿quiénes son los adherentes a esta postura? Históricamente, los conocidos como padres de la Iglesia, Papías, Justino Mártir, Irineo, Tertuliano y algunos otros en la historia de la Iglesia temprana. Más modernos, algunos quizás más interesados en el estudio académico conocerán estos nombres por allí del siglo XX, un teólogo llamado George Eldon Ladd, James Montgomery Boyce, y el día de hoy esta postura es sostenida por teólogos como Wayne Grudem, D.A. Carson y John Piper. Ellos sostienen esta interpretación sobre el milenio. ¿Okay? Ahora, no sé si tenemos por ahí la imagen para que veamos un poquito de una manera más gráfica, o para tratar de verlo de una manera más gráfica, aunque creo que es bastante sencillo. Básicamente tenemos la primera venida de Cristo, tenemos el periodo de interadviento, el periodo entre la primera y la segunda venida, después tenemos la segunda venida de Cristo, y cuando llega el Señor Jesucristo, dice, se establece un reinado de 1000 años literales sobre esta tierra. ¿Ok? Así que los premilenialistas históricos creen que en algún momento Cristo regresa, pero lo hace en un periodo o antes de un periodo de reinado de 1000 años, un reinado terrenal. Vamos a hacer énfasis en esto. Para ellos se trata de Cristo estableciendo su reino en la tierra de alguna manera, pero en el mundo presente, no en el nuevo mundo. Hay un reinado en este mundo de Cristo por 1000 años. Y después de este reinado de Cristo de 1000 años, lo que ocurre es la consumación final, el juicio, los cielos nuevos y la tierra nueva. Ahora, esto es básicamente lo que enseña esta posición respecto al milenio. Y ahora vamos a dar rápidamente algunas razones por las cuales no creemos que esta posición premilenialista histórica sea convincente. La primera razón es porque no hay un motivo que nos lleve a pensar que los 1000 años mencionados en el libro de Apocalipsis son 1000 años literales. Si algo hemos estado señalando al hablar de los números en el libro de Apocalipsis, es que los números en el libro de Apocalipsis son presentados de una manera simbólica, no porque no hablen de una realidad, sino porque están apuntando a una realidad que es más grande de aquello que el símbolo nos está dirigiendo. Los números en Apocalipsis son presentados entonces como simbólicos, y a menos que hubiera una razón para interpretar este periodo de 1000 años de una manera literal, lo correcto a la luz de cómo se interpreta el libro de Apocalipsis es interpretar estos 1000 años no como 1000 años literales, sino como un símbolo. Número 2. En el pasaje de Apocalipsis 20 no hay indicación alguna de que este reinado de Cristo vaya a tener lugar en la tierra. De hecho, vamos a ver más adelante que este reinado no creemos que tenga lugar en la tierra, sino que tiene lugar precisamente en el cielo. Pero en el pasaje de Apocalipsis 20 no se nos da indicación alguna de que este reinado de 1000 años de Cristo vaya a tener lugar en esta tierra literalmente. Y número 3, y la más grande razón por la cual no vemos esta posición que sea convincente a la luz de la Escritura, es por el hecho de que aquellos que abrazan esta interpretación, para hacerlo,
separan la segunda venida del Señor Jesucristo de la consumación de todas las cosas. Como dijimos hace un momento, ellos piensan, el Señor Jesucristo regresa, pero en ese momento no se acaban todas las cosas, sino comienza un reinado terrenal de Cristo por 1000 años. Por fascinante que eso nos pueda parecer, y sin importar cuánto a muchos nos gustaría ver algo como esto en esta tierra, la realidad es que esto es contrario a la evidencia bíblica que nos muestra que la consumación final tiene una relación inseparable con la segunda venida de Cristo. Es decir, cuando nosotros estudiamos la Escritura, nos damos cuenta de que la segunda venida de Cristo y la consumación de todas las cosas, el juicio sobre toda la creación, los cielos nuevos y la tierra nueva, son una unidad. La segunda venida de Cristo y la consumación de todas las cosas en la Escritura vienen en el mismo paquete. Cuando Cristo regresa, el reloj deja de moverse. Allí se consuman todas las cosas. Allí ocurre este levantamiento cósmico. Allí va a ser el juicio de las naciones. Allí ocurren los cielos nuevos y la tierra nueva. Un día de juicio, una resurrección final. Todo esto en el mismo evento. Notamos pasajes que nos hablan precisamente de esta realidad, como la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 13, que nos habla del día del Señor. Y vamos rápidamente a este pasaje, segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13. Pero el día del Señor, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Cuando leemos este pasaje nos damos cuenta de que no hay espacio allí para un periodo de reinado terrenal de Jesucristo en la tierra por 1000 años. Lo que vemos es que el Señor Jesucristo regresa e inmediatamente ocurren todos estos eventos. Segunda carta a los tesalonicenses. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Aquí en este pasaje se nos habla del alivio de los creyentes y la retribución que ocurrirán en aquel día de una manera simultánea. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a comenzar en el versículo 6. Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Versículo 10. Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Allí vemos que una vez más no tenemos este espacio para un reinado terrenal del Señor Jesucristo en la tierra. Vamos rápidamente a otro pasaje, Mateo capítulo 25, Evangelio según San Mateo, Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 y vamos a comenzar en el versículo 31.
Mateo 25:31 dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él las naciones, y separará a unos de otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Versículo 41, vamos al versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, a fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Y una vez más: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Vale, más allá de la interpretación de todo esto, lo que vemos allí es que el Señor Jesucristo viene, y cuando Él viene, ¿qué es lo que ocurre? Hay un juicio en el cual los incrédulos son separados de los creyentes. Y una vez más, no vemos que haya ni siquiera un indicio de que exista un reinado terrenal de Cristo por 1000 años en la tierra. La idea, amados hermanos, solamente para aclararlo, esta es una postura que principalmente no la vemos como apegada a la Escritura, porque separa estos dos eventos que cuando nosotros leemos en la palabra de Dios encontramos que no se halla ese espacio para que exista esta separación entre la segunda venida del Señor Jesucristo y la consumación de todas las cosas. Vale, ahora vamos a pasar a la postura premilenialista dispensacional, y esta es una postura que probablemente algunos de nosotros hemos escuchado, algunos de nosotros quizás hemos visto películas que tienen que ver con esto, hemos escuchado sobre el tema del rapto, las películas, las novelas de Dejados Atrás. Hay algunas con buena producción, por cierto, si las quieren ver también están muy entretenidas. Pero no las vamos a ver el día de hoy. La próxima semana, en 2 semanas más, en 3 semanas más, si Dios permite, vamos a hablar sobre la posición premilenialista dispensacional y vamos a ver qué diferencias tiene con la posición premilenialista histórica. Pero hasta este punto, amados hermanos, lo que entendemos, lo que encontramos es: la palabra de Dios nos enseña, el Señor Jesucristo viene, y cuando Él llega es la consumación de todas las cosas. Y quiero aprovechar para hacer un llamado precisamente a tener esto en mente. Los hijos de Dios debemos comprender: el Señor puede volver en cualquier momento, y eso significará el fin de nuestra tribulación, el fin de nuestra lucha, el fin de nuestros afanes, para estar delante de la gloriosa presencia de nuestro Señor, y es algo que debemos estar anhelando. Pero también, si estás sin Cristo, esta segunda venida puede venir en cualquier momento. Y si esta posición es la correcta, no vas a tener un reinado de 1000 años, vas a tener el juicio inmediato. Y en ese día lo más importante es que puedas decir con el resto de la iglesia: sé que soy pecador, sé que merezco el infierno, sé que serías justo si me condenas por la eternidad, pero creo que Cristo ha pagado con su sangre por mis pecados en la cruz. No hay nada más importante que esto. Recordemos esto y anhelemos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, gracias le damos por este tiempo, por este breve estudio. Cuánto le suplicamos, Padre, que con su palabra usted nos ayude, Señor, a estar anhelando esa gloriosa venida, a estar delante de su gloriosa presencia. Padre, sabemos que hay tantas cosas que nos causan pesar, tribulación y angustia en esta tierra, pero que nunca olvidemos, Señor, la brevedad de toda esta lucha y toda esta prueba, y que en el momento que menos lo imaginemos, estaremos delante de su gloriosa presencia y caeremos de rodillas, pero no con terror, Padre, sino para adorarle por toda la eternidad. Ayúdenos a anhelar esto y que sea nuestra esperanza en medio de la lucha, Padre. Es lo que le suplicamos y clamamos a usted
agradecidos por sus promesas en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.